Bueno, muchachos, perdón la interrupción, pero es que hubo sí problemas en la comunicación digital. Bueno, como iba diciendo, es el curso de electricidad y magnetismo. Vamos a empezar planteando cuál es la forma de que vamos a exponer este curso. Bueno, este curso se divide en dos partes. La parte estática, electricidad estática, y también la parte dinámica, que incluye la relación de magnetismo con la corriente. Entonces, básicamente son dos partes, la parte estática y la parte dinámica. Vamos a hacer 3 exámenes a lo largo del curso. Entonces voy a poner aquí 3 exámenes. Recording in progress. Van a ser 3 exámenes parciales, ¿sí? Que van a cubrir todo el material visto en la clase. También vamos a dejar para cada examen una serie de problemas. Y una condición para poder presentar el examen es que se entreguen las correspondientes serie de problemas. Desde luego que la calificación se va a basar sobre todo en el resultado de los exámenes, en los problemas que hayan entregado, así como en tareas complementarias. Pues va a ser así, básicamente, el método que vamos a seguir en esta clase. Bueno, entonces son exámenes, serie de problemas. La calificación se va a obtener básicamente por lo que saquen ustedes en sus exámenes, por los problemas que hayan entregado. Va a ser un criterio también para mejorar en algo su calificación, y también en las tareas complementarias. Bien, entonces vamos a empezar con el curso. Vamos a empezar con la parte de electricidad estática. No sé si recuerde, pero el primer testimonio que se tiene de la existencia de fenómenos eléctricos es en la antigüedad, varios siglos antes de Cristo, por Tales de Mileto, ¿sí? Un griego que descubrió algo muy sencillo, que tallando una piedra de ámbar podría atraer a pequeños objetos, ¿sí? Bueno, pues en ese tiempo no pudo ir más allá, desde luego que no pudo dar ninguna formulación matemática, y tuvieron que pasar varios siglos hasta que Hilbert, en Europa, ¿sí?, redescubrió el fenómeno, pero sobre todo escribió un libro bastante grande sobre todos los fenómenos interesantes que surgían del fenómeno de la electricidad obtenido por fricción del ámbar o de otro tipo de objetos como el vidrio, por ejemplo. Ustedes de hecho pueden hacer este experimento fácilmente, simplemente con un peine, se frotan el pelo
y pueden atraer pequeños pedacitos de papel. No estaría de más que lo hicieran para que vieran en directo este fenómeno tan interesante. Bueno, pues lo que tiene de interesante con respecto a otro tipo de fenómenos como es la atracción gravitatoria es que en el caso de la electricidad, de los fenómenos eléctricos, puede existir tanto el rechazo entre cargas como la atracción entre cargas. Si son cargas del mismo signo, se repelen. Si son cargas de signo contrario, se atraen. Bueno, ustedes saben, Coulomb fue quien descubrió o propuso la matemática de este fenómeno. Es decir, Coulomb afirma que la fuerza, expresada en términos modernos, es igual a 1 entre 4pi epsilon 0 por el producto de las cargas que se están estudiando entre r cuadrada. Ahora bien, esta fórmula nos da la magnitud de la fuerza que hay entre las cargas. Les repito, si las cargas son del mismo signo se repelen, si son de signo contrario se atraen. Pero esa fuerza es un vector, por lo tanto hay que ponerle una rayita aquí y hay que poner de este lado un vector unitario que nos indica la dirección de la fuerza. Bueno, ahora, ¿qué más hay que decir con respecto a esta fórmula? Bueno, hay que decir que la carga se da en coulombs para honrar al descubridor de esta fórmula, ¿sí? Que epsilon 0 tiene el valor de 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrado entre newtons metro cuadrado, ¿sí? Y para simplificar esta fórmula hay que decir que 1 entre 4pi epsilon 0 tiene el valor de 9.0 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado entre coulombs al cuadrado, ¿sí? Este es el valor de 1 entre 4 pi epsilon 0 y esto lo llamamos K para simplificar. Bueno, y R pues es la distancia entre las cargas. ¿Sí? Entonces, pues ya tenemos formulada la fuerza de atracción o de repulsión que existen entre dos cargas, Q1 y Q2, que es inversamente proporcional a la distancia que hay entre ellas. El valor de 1 entre 4 pi epsilon 0, que lo denominamos K, y el vector unitario R con su gorrito que apunta en la dirección de la fuerza. ¿Sí? Bien. Ahora, esta es una fórmula muy sencilla, sin embargo, vamos a analizar todas sus consecuencias.
Por ejemplo, ¿qué hay de interesante aquí? Bueno, pues que esta fuerza depende de 1 entre R cuadrada. Por lo tanto, para distancias pequeñas, la fuerza va a ser muy grande. Para distancias grandes, la fuerza va a ser pequeña. Entonces, ¿qué casos concretos en la vida real encontramos de esas dos situaciones extremas? O sea, de distancias entre cargas que sean pequeñas y de distancias entre cargas que sean grandes. Pues nos podemos ir al núcleo, a lo que es un átomo. Un átomo, como ustedes saben, consta de un núcleo, ¿sí? Y en su derredor, en principio, vamos a dar una visión simple del átomo. Tenemos a los electrones, que tienen carga negativa, mientras que el núcleo tiene carga positiva, ¿sí? Ahora vamos a dar idea de las dimensiones. El diámetro de un núcleo es del orden de 10 al menos 14 metros. Es diámetro del núcleo. Ahora, el diámetro para un átomo es de 10 a la menos 10, que sería el diámetro para un átomo. Por lo tanto, si nos damos cuenta, en función de estos valores, la distancia relativa del núcleo al átomo es del orden de 10.000 veces el tamaño del núcleo. Si dividimos la distancia al átomo, el diámetro del átomo nos daría 10 a la menos 10 metros entre el diámetro del núcleo, que sería 10 a la menos 14 metros. Pues esto nos da un 10 a la 4, o sea, 10.000. Entonces, esta distancia del núcleo a la posición de los electrones en general, esta distancia es 10.000 veces el tamaño del núcleo. Entonces realmente el electrón está bastante alejado del núcleo, que es donde se alojan las cargas positivas. ¿Qué podemos concluir de eso? Que dado que la distancia del núcleo al electrón es tan grande, la fuerza, de acuerdo a la ley de Coulomb, dado que R es muy grande, la fuerza va a ser muy débil. Por lo tanto, simplemente con una fuerza mecánica de fricción podemos sacar del átomo a los electrones. Entonces, que se quede muy grabado esto. Por pura fricción podemos extraer electrones de los átomos y de las moléculas. De ahí que el experimento de Hilbert y de Tales de Mileto se puede explicar, ¿sí? Lo que se hace al frotar esto es que se le quita un electrón y entonces el átomo queda cargado positivamente. Esta carga positiva es la que se encarga de atraer a las pequeñas partículas, ¿sí? Otra consecuencia importante que hay que subrayar es que dado que los electrones se pueden extraer del átomo, dejando al átomo o a la molécula cargado positivamente, pues entonces podemos cargar fácilmente a ciertos objetos
simplemente por fricción. Entonces, esa fue una manera muy sencilla para que los primeros investigadores ya en la Edad Moderna pudieran obtener cargas positivas. ¿Cómo? Simplemente friccionando a los cuerpos. Ahora vamos a pasar a otro caso, el otro caso extremo. En el núcleo tenemos, vamos a ponerle en color negro, tenemos cargas positivas, que serían los protones, ¿sí? Y tenemos también los neutrones, vamos a ponerlos así. Entonces en el núcleo tenemos los neutrones blancos, los protones negros. ¿Qué es lo que notamos en el núcleo? Bueno, que los protones están muy cerca entre sí. Por lo tanto, dado que su R, su distancia entre ellos es tan pequeña, entonces deben ejercer entre ellos fuerzas extraordinariamente grandes dada su cercanía. Y sin embargo, a pesar de esa fuerza de repulsión que hay entre los protones, los átomos son estructuras estables. ¿Cómo se explica eso? Bueno, lo que se ha tratado de explicar en la física moderna es que aparte de esa fuerza de repulsión eléctrica, hay otra fuerza dentro del núcleo que se llama la fuerza fuerte. Esa fuerza fuerte es una fuerza de atracción entre los protones. Entonces vean cómo aparece una fuerza nueva en el interior del núcleo, que es la fuerza fuerte. La fuerza fuerte contrarresta la fuerza de repulsión eléctrica. Por lo tanto, hasta este momento vamos teniendo que existen en la naturaleza tres tipos de fuerzas. En primer lugar, la fuerza gravitatoria. En segundo lugar, la fuerza eléctrica. ¿Sí? En tercer lugar, la fuerza fuerte, que solamente existe en el interior del núcleo. Para lograr el equilibrio, por otra parte, se postula que existe otra fuerza, que es la fuerza débil, ¿sí? Pero esta no ha sido definida matemáticamente en forma muy exacta. De ahí que Feynman señale que por el momento, aunque postulamos la existencia de otra cuarta fuerza, que es la fuerza débil, no podamos decir matemáticamente mayor cosa sobre esta fuerza. Bueno, entonces tenemos esta primera cuestión. Resumiendo, los electrones los podemos quitar fácilmente por fricción, pero hay una fuerza de repulsión extraordinariamente grande entre los protones, que es contrarrestada por la fuerza fuerte, ¿sí? Y la única forma de penetrar en el interior de los núcleos es a través de partículas lanzadas con gran energía. Pero como la fricción no tiene gran energía, pues realmente no podemos penetrar más que en la superficie de los electrones o de las moléculas. Vamos a seguir hablando de este tema. Si nos damos cuenta, los electrones están en la superficie de los átomos. Y si una molécula es una composición de una suma de átomos, pues podemos concluir también que en una molécula lo que está en su superficie son también electrones, ¿sí? Entonces vamos a dibujar una molécula.
por ejemplo en este caso estaría hecha de dos átomos, y lo que tenemos es que en su exterior existen electrones. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, lo que significa es que el contacto de los átomos y las moléculas con el exterior es a través de los electrones. Entonces yo les haría una pregunta en este momento. Cuando hablamos de que dos bloques no pueden penetrarse entre sí, por más fuerza que le agreguemos, es imposible que este bloque penetre en este bloque. ¿Qué tipo de fuerza es la que está impidiendo que este bloque penetre en este otro bloque? Es una fuerza electromagnética. Una fuerza eléctrica, ¿verdad? Eléctrica, perdón, sí. Eléctrica, porque son los electrones los que están en contacto con el exterior. Ajá. Así Y mientras que, más nos acerquemos, más se van a repeler, ¿verdad? O sea, sí, mientras más intentemos juntarlos, más fuerza necesitaríamos. exactamente. Entre más los empujemos, se irían acercando los electrones y mayor sería su fuerza de repulsión. Ujú. Entonces es importante esto, que todas las cosas que vemos en derredor, que están compuestas de moléculas unidas, en realidad están unidas a través de sus interacciones de electrones. Ajá. La única forma de penetrar al núcleo, les digo, es a través de fuerzas nucleares que son extremadamente grandes. Pero por el momento, la única interacción entre cuerpos se da a través de los electrones. Bien, entonces vemos que la fuerza típica de mecánica que, que definió Newton, de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, más que ser una, bueno, es una fuerza que llamamos mecánica, pero que es una fuerza que se debe a la interacción entre electrones. O sea que finalmente la fuerza mecánica es una fuerza de tipo eléctrico, ¿sí? Pero de todos modos sigue obedeciendo naturalmente las leyes de Newton de que fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, ahora vamos a ver qué tan grande es esa fuerza eléctrica en comparación a la fuerza gravitatoria. Entonces, vamos a ver. Tenemos que la fuerza eléctrica es igual en magnitud a la constante K, que es 1 entre 4 pi epsilon 0. Vamos a suponer que están interaccionando dos protones. Entonces, ponemos una Q y una Q, donde Q es la carga del protón. Todo eso dividido entre la distancia entre protones. ¿Sí? Sería el tamaño de la fuerza eléctrica. Y ahora vamos a ver la fuerza gravitatoria de atracción entre los protones. Pues sería la constante de gravitación universal G por el producto de las masas de los protones entre su distancia al cuadrado, que suponemos que es la misma. Entonces tenemos dos protones separados una distancia r, y estamos por un lado calculando la fuerza de repulsión entre protones y por otro lado la fuerza de atracción entre los protones, puesto que tienen masa. Bueno, al dividir la fuerza eléctrica entre la fuerza gravitacional, lo que vamos a tener es esto: la constante K, Q por Q,
que sería Q cuadrada, entre R cuadrada, y luego aquí en G, M por M, entre R cuadrada. ¿Sí? Esto nos daría finalmente, se eliminan la R cuadrada, al dividir entre R cuadrada, pues se queda R cuadrada, 1 nada más, y entonces quedaría K entre G por el producto al cuadrado de las cargas entre la masa al cuadrado. ¿Sí? Bueno, si ponemos valores, F entre E, entre la fuerza gravitatoria, pues nos va a dar lo siguiente. Va a ser la constante K, que vale 9 por 10 a la 9, la carga al cuadrado, que sería 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, todo esto al cuadrado, entre la constante gravitatoria, que es 6.67 por 10 a la menos 11, y todo eso entre la masa del protón al cuadrado, 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Bueno, hemos eliminado las dimensiones porque estamos dividiendo newtons entre newtons. Por lo tanto, solamente nos importan los valores numéricos. Bueno, haciendo operaciones, nos queda que la fuerza eléctrica entre la fuerza gravitatoria es igual a 1.37 por 10 a la 35. ¿Se dan cuenta que la fuerza eléctrica entre la fuerza gravitacional es una fuerza inmensamente grande? ¿Sí? Es 1.37 por 10 a la 35 veces la fuerza gravitatoria. Entonces es una fuerza extraordinariamente poderosa. Ajá. Una fuerza increíblemente grande. Entonces, ¿cómo es posible que con esas fuerzas los átomos, las moléculas y todo lo existente mantengan una forma estable? ¿Cómo lo explicarían ustedes eso? ¿Cómo explican que esta pluma, que tiene protones, que están tan cerca, ¿sí?, a pesar de todo se mantenga estable? Pues por la fuerza fuerte, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al núcleo, a la fuerza fuerte. Pero si aquí en este ejemplo pusimos dos protones separados. Bueno, de todos modos, a pesar de la fuerza fuerte, los protones ejercen cierta fuerza sobre los electrones. Ajá. Entonces, globalmente, ¿cuál es la carga de un átomo o de una molécula? ¿Cero? Cero, exactamente. Entonces, gracias al extraordinario equilibrio que hay en el universo entre las fuerzas, entre las cargas eléctricas negativas y las cargas eléctricas positivas, es que se anulan, y entonces al anularse, esta fuerza eléctrica desaparece. ¿Sí?
excepto cuando hacemos un pequeño desequilibrio entre este balance debido a la fricción. Pero en general todos los átomos y moléculas son neutros. Entonces es una suerte pues que las cargas positivas, a pesar de que sean tan poderosas, igual que las cargas eléctricas negativas, pues se anulen entre sí, ¿sí? ¿En qué casos esa fuerza tan poderosa que existe en el interior de un núcleo, debido a la repulsión de los protones, puede aparecer ante nuestros ojos? ¿Tienen alguna propuesta? Les voy a dar un hint. La fuerza fuerte, que es la que atrae a los protones entre sí, solamente tiene un alcance en el interior del núcleo. La fuerza eléctrica, por otra parte, tiene un alcance hasta el infinito, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño esquema. Aquí tendremos la fuerza eléctrica, en este caso de repulsión entre protones, tiende al infinito mientras más se acercan, pero va decayendo. Y de hecho, tiene un alcance hasta el infinito, ¿sí? Sin embargo, la fuerza fuerte solamente tiene este tipo de alcance. Este sería el tamaño del núcleo. Entonces, la fuerza fuerte anula a la fuerza eléctrica solamente en el interior del núcleo, pero fuera del núcleo, si los protones lograran salir, ¿sí?, de todos modos entre los protones habría una distancia muy pequeña, y entonces sí, ya sin la compensación de la fuerza fuerte, pues los protones tenderían a ser repelidos entre sí con gran fuerza, ¿sí? Entonces, ¿en qué caso puede hacer eso? Bueno, justamente cuando... Profe, Sí, ¿eso es como lo de pozo de potencial? sí, tenemos que utilizar los conceptos de pozo de potencial para analizar este tipo de casos. A su debido tiempo aplicaremos el concepto de potencial eléctrico a este tipo de problemas, ¿sí? Por el momento nomás nos quedamos con el hecho de que si logramos sacar a los protones del núcleo, entonces ya no hay fuerza que contrarreste la repulsión entre ellos, y entonces esta fuerza de repulsión actúa libremente. Pero como están tan cerca, imagínense la fuerza tremenda con la cual salen, ¿sí? Bueno, esta fuerza es justamente la que proporciona la energía nuclear, la de la bomba atómica. Lo que se hace es que se abre el núcleo y se permite que los protones salgan, y entonces toda su gran energía se dispersa en el medio. Este es el mecanismo para crear bombas atómicas, ¿sí? Bueno, ok, entonces ya tenemos dos mecanismos para separar las cargas. Un mecanismo que es muy sencillo, que es la fricción. Con esa quitamos los electrones de la superficie de los átomos o las moléculas, y mediante experimentos nucleares separamos a los protones y producimos una gran energía, ¿sí? Entonces, en resumen, la fuerza eléctrica es muchísimas veces más grande que la fuerza gravitatoria, y no se muestra en la realidad cotidiana porque está nulificada
por una cantidad igual de fuerza de cargas eléctricas negativas. Entonces, para todo fin práctico, un cuerpo, aunque tenga muchos electrones o muchos protones, también tiene muchos, voy a ponerle con cruces, también tiene una cantidad exactamente igual de electrones, y entonces su carga vista de lejos es cero. Ajá. Es algo muy interesante, y pues suerte para nosotros que este balance de cargas pues impide que esto explote. ¿Sí? Bueno, vamos enseguida a hablar, ya pasando a la cuestión numérica, de cómo calcular matemáticamente la fuerza entre dos cargas separadas a una cierta distancia. Pero antes quisiera, en algunos momentos se va a suspender la clase momentáneamente 5 minutos, ¿sí? Y ya casi faltan unos cuantos minutos solamente. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, quisiera ver si tienen algunas preguntas. ¿Se quedó claro todo esto? Yo sí que tengo una pregunta, Doc. Al principio, en la fórmula de Coulomb, Sí. utiliza una epsilon cero. ¿Qué es eso? Ajá. Sí, utilizo lo que se llama la constante de permitividad. ¿Sí? ¿Qué? Es la constante de permitividad en el vacío. ¿Sí? O sea, Ah, utilizamos este concepto, epsilon, pero si le ponemos el subíndice 0, es constante de permitividad. Pero en el vacío. o sea que cambia dependiendo del medio. Exactamente. Ahora, en el aire, la constante de permitividad del aire es muy parecida a la constante de permitividad en el vacío. Entonces, cuando trabajemos con cargas en el aire, podemos utilizar tranquilamente, sin gran error, la constante de permitividad en el vacío. Pero si trabajamos dentro de cuerpos como, por ejemplo, la lucita, que es un material plástico, ¿sí? Entonces sí hay que utilizar la constante de permitividad propia de ese material. Entonces cada sustancia tiene su propia permitividad. Lo que haría eso sería es que dos cargas separadas la misma distancia tienen una fuerza que no solamente depende de la distancia entre ellas, sino del medio en el cual están sumergidas. Entonces, pues es lo que podemos decir con respecto a la constante de permitividad. ¿Sí queda claro? A ver, Sí. ¿sí? Gracias. Bueno, pues entonces vamos a entrar al siguiente tema. A ver, le vamos a cortar la clase 5 minutos y regresamos para ya entrar a la parte matemática y ver cómo se puede calcular de la manera más sencilla la fuerza eléctrica entre 2 o 3 o 4 o n cargas. ¿Sí? Entonces nos vemos en 5 minutos, muchachos. Sí, profe.